tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy José de la Cruz Mayagoitia y le doy la más cordial bienvenida a Libre Opinión. La tarde de hoy tenemos como invitados al licenciado Concepción Bedoya Vega. Él está en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado y viene en representación del licenciado Ramón Navarrete Magdaleno, quien es el presidente de dicha comisión. Licenciado Bedoya, bienvenido. Buenas tardes. También está con nosotros Ernesto Fernández Rodríguez, quien es doctor en Derecho. Bienvenido, Ernesto, gracias por tu compañía. Gracias por la invitación, un saludo a la auditoría. Y está también la licenciada Pilar Vadillo Ruiz. Pilar, buenas tardes, gracias por tu compañía. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y mi compañero de programa, Mauricio García. Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes, doctor, buenas tardes, auditorio. Bienvenido en este martes 3 de diciembre, donde ya empezamos a tener las posadas, preposadas y gran fiesta. Vamos a tener un gran debate y escucharon quién nos acompañan. Y bueno, doctor, empezamos. Gracias, Mauricio. Realmente de lo que se trata es de hacer presencia en este momento para hacer un análisis tan fidedigno como se pueda de lo que acaba de concluir el día 1 de diciembre, que es el primer año de gobierno de este nuevo gobierno de López Obrador. Realmente hacer un análisis de lo que todos sabemos sería ocioso, o sea, decir que la economía está en 0% de crecimiento, que estamos en recesión, que los pronósticos que hacen el Banco Internacional, el mismo Banco de México y algunas otras instituciones hacia el futuro no es nada halagüeño. Y bueno, el desempleo también ha aumentado notablemente, a pesar de que se quieran incluir a las personas que reciben una beca del gobierno, pues ellos no son trabajadores, están recibiendo una beca de gobierno y están acudiendo a aprender algún lugar y por lo tanto, desde el punto de vista estrictamente económico, no pueden incluirse en esa lista y que aún incluyéndolos sale debiendo. O sea, aún incluyéndolos indebidamente, no hay el suficiente crecimiento de los empleos en el país. Esto nos lleva al subempleo en algunos casos y al desempleo en otros. ¿Qué decir de la suspensión de todas estas facilidades que tenían las madres solteras para poder llevar a sus niños, las guarderías que fueron suspendidos también, los comedores comunitarios? Hay que entender que los niveles de pobreza en México son significantes y que estos comedores comunitarios al menos servían para paliar el hambre de algunas almas que verdaderamente sufren por la escasez económica y que pues también fueron cancelados esos programas en aras de la aportación económica directa, cuando ha sido probado que esto pues no impacta de forma positiva a la economía de un país. Y el programa anterior que hicimos, que fue precisamente sobre Uruguay, bueno, pues el uruguayo que estuvo aquí con nosotros nos platicaba que en Uruguay hubo un tiempo en que se utilizó este mismo sistema y bueno, lo más importante es de que nos aseguró que como en otros países, en el suyo también fue un fracaso. Así que bueno, estamos repitiendo en México una receta que es totalmente inviable y que económicamente no tiene absolutamente ningún beneficio para los mexicanos. Esto, entre algunas otras cosas, y creo que la más importante es el hecho de que las sociedades se organizan en grupos, en tribus y después en sociedades más complejas como la que vivimos ahora,
se establecen los sistemas de gobierno, el monárquico, el democrático y todos los demás, pero con el propósito, más que nada, el propósito fundamental de establecer parámetros de seguridad. La obligación primordial de todo gobierno es mantener la seguridad de sus gobernados. Y si los gobernados no tienen seguridad, el gobierno es un gobierno fallido, aunque pueda cobrar impuestos y aunque pueda hablar todas las mañanas, si no puede brindarle al pueblo seguridad, no está cumpliendo con la función elemental del gobierno. Y en este caso, pues estamos viendo que este año pues ha sido el año más violento en toda la historia de México, y que precisamente el domingo, ¿fue el domingo primero? El domingo primero de diciembre, mientras había una gran verbena popular en el Zócalo de la Ciudad de México, nutrida por toda una serie de camiones y de personas que fueron llevadas de otros lugares, de otros estados de la República, a los que tengo los datos perfectamente claros de cuántos camiones fueron y de cuánto costaron, etcétera. Mientras eso sucedía, pues ese día, curiosamente, fue el día más violento de todo el año más violento. Hubo 127 muertos, y 127 muertos en una sociedad que se dice organizada y que tiene una Guardia Nacional y que tiene una Policía Federal y que tiene policías estatales y que tiene un ejército y que tiene una marina y que tiene una fuerza aérea y que tiene un aparato gubernamental para poder combatir al crimen organizado, y que no lo hace, y que todo este año solamente hubo 4 kilos de estupefacientes confiscados, y que hay que darle abrazos y no balazos a la delincuencia organizada. Pues esto nos lleva a la conclusión de lo que hemos vivido y de lo que estamos padeciendo como sociedad en este México. Y para eso es que hemos convocado a nuestros invitados, que afortunadamente aceptaron y están aquí, porque vamos a hacer un análisis desde el punto de vista estrictamente legal de las acciones del presidente de la República, que no por ser presidente es monarca, está sujeto al mandato de la ley y tiene que fundar y motivar todas sus acciones, y muchas de ellas, la gran mayoría, no han sido ni fundadas ni motivadas. La ocurrencia esta de cancelar el aeropuerto, por ejemplo, fue una que no estaba ni fundada ni motivada en nada. Todavía estamos esperando que aparezcan los 500,000 millones de pesos de la corrupción y de lo que se robaban, y pues hasta ahorita no han aparecido. Lo que sí vemos, y vemos con tristeza, es de que de pronto surge una palabra que se llama restricción económica, y que en aras de una austeridad que no está en ninguna ley, el país está pasando por situaciones verdaderamente críticas, verdaderamente muy graves, en donde no hay medicinas, no hay médicos, no hay camas, no hay hospitales, no hay escuelas, no hay guarderías, no hay. Y es el gobierno del no hay, cuando antes, cuando sostenían que era la corrupción la reina y que se robaban, cosa que no han demostrado, esos 500,000 millones que todavía no aparecen, había y alcanzaba para todo y para todos. Pilar. Tras este análisis en el que detalladamente escucho atinados comentarios, doctor Mayagoitia, lo que me queda decir es efectivamente, nosotros podemos hoy entender desde dos ópticas o dos puntos de vista muy dolorosos lo que pasa con México a partir de hace un año, desde que gobierna el partido Morena y Andrés Manuel López Obrador. Lo que sucede es que la inseguridad, que ya estaba desbordada, tiene un crecimiento notable, y hay un mensaje o un lenguaje que nos deja muy abierta la imaginación, porque el tema de abrazos y no balazos casi como que parece una señal de tú a lo tuyo, yo a lo mío, y no nos metamos el uno con el otro, y esto sería
pues un acto de irresponsabilidad para con el pueblo de México, que le dio una muy sana cantidad de votos como para poder también exigir cuentas. Después, el crecimiento económico se especulaba que iba a ser por el orden del 2, del 3%, nos deja ver que el presidente hoy le queda de ver a los mexicanos, primero su palabra, porque había prometido que la situación económica del país sería otra a partir de que él llegara al gobierno, a gobernar México, y vemos que no ha sido cumplida su palabra. Creo yo que lo más grave que ocurre hoy, doctor Mayagoitia, tiene que ver con los pasajes de la historia de otros países de América Latina que han tenido una ruta muy semejante a la que México ha vivido y que hemos sido alertados por amistades que viven en estos países y que nos dicen que es exactamente la misma ruta, es decir, el clientelismo como manera de dádiva y de proporcionarle a la gente toda situación de compromiso para que este gobierno le siga acercando unos dineros que serán dineros muy caros, porque evidentemente el colapso económico quizá no del todo se esté viviendo en plenitud, pero en 2 o 3 años, que puede estar mucho más exacerbada la situación económica, lo que va a ocurrir es que le pueden contestar a una persona que tenga una fractura y que solía tener el servicio de salud: te fracturaste la pierna, la cirugía vale 60,000 pesos, págala con los 3,600 de tu programa que se te da. Eso es lo que la gente hoy todavía no alcanza a ver, y no lo alcanza a ver, no lo digo en el ánimo peyorativo ni en ninguna ínfula que pueda yo tener, sino en un análisis somero de dónde se ubica México en el tema de la educación a nivel general. A un pueblo pues que no ha terminado la preparatoria, a un pueblo que recibe estas dádivas y que puede haberle permitido ya a un hombre todo un año de no dar respuesta a ninguno de los problemas. Lo dijo usted y lo dijo bien, en los gobiernos que se señalaban como corruptos sí había escasez de medicamento, pero no de el medicamento que necesitaba un enfermo crónico. No faltaba la quimioterapia, no faltaba la hemodiálisis o la diálisis, no faltaban los retrovirales para los seropositivos. Es decir, este gobierno que pareciera o presume en un discurso ser como muy cercano a la gente, le ha pegado a la gente donde más le duele. Los despidos masivos injustificados, en un tema donde lo único que podemos ver es a un partido lleno de encono, de arrogancia, de soberbia, en un ánimo como de desquitarse con todo mundo, inclusive de quienes votaron por él. Y se lo digo porque mi hermana, quien tenía una estancia infantil por años, buscó una reunión con el senador Añorbe, que sus compañeras le solicitaron sabiendo mi cercanía con él. Y todas ellas, morenistas, ofendidas, agraviadas porque las llamaron corruptas, y ellas decían que si había corrupción en el tema de las estancias infantiles seguramente era a nivel de funcionarios, no a nivel de encargadas y mucho menos de auxiliares en una estancia infantil, donde el PRI no tuvo el menor empacho en considerar como un gran programa, en todo el sentido de la palabra, orquestado desde el gobierno panista y que el PRI respetó, porque permitía que la gente se volviera productiva, porque atienden a tus hijos mujeres, madres normalmente, que fueron capacitadas, que fueron evaluadas, certificadas, para poder introducir a los pequeños en la etapa educativa de nivel preescolar, y que sin embargo se quedan sin trabajo y además les quitan la oportunidad de poder dejar a sus hijos en un lugar seguro y empezar a manejar esos discursos absurdos orquestados desde el gobierno que decían que los abuelitos o que los niños que conviven con los abuelitos crecen más sanos. Sí, que conviven, no que están todos los días 8 horas con ellos, porque los niños llegan normalmente a la vida de las familias cuando los padres podemos criarlos. Un abuelo no está capacitado, puede tener todo el amor del mundo, pero no está capacitado ni tiene ya la energía para lidiar con un niño 8 horas y mucho menos si son 2 o 3 los nietos. Creo que este gobierno ha jugado muy bien el papel de opositor cuando lo fue, y cuando alguien me dice, porque el partido, la verdad, el priismo ahorita parece muy blando, con la mitad de los errores que está cometiendo Morena ahorita, si los hubiera cometido el PRI,
hubieran linchado a todo personaje político y al propio instituto. Y sin embargo el priismo es muy tranquilo, como opositor es muy quieto, es muy sumiso, es muy... Yo no sé si algunos se creyeron el tema de la culpabilidad toda de lo que ocurría con el país, y yo creo que hubo pocos que supieron entender lo que yo he dicho en reiteradas ocasiones, que a esta gran nación la infraestructura social que le cobija la construyó el priismo. Andrés Manuel y todos los políticos que hoy repudian al PRI, pues primero vienen del PRI, y después de venir del PRI, pues estudiaron en una escuela, una institución educativa que fue fundada cuando solo el PRI gobernaba. O sea, hay que hablar de lo que se puede hablar también dentro del partido. Sinvergüenzas, pues sinvergüenzas los hay en el PRI, los hay en Morena. Nada más que pareciera requisito haber sido René Bejarano para estar pendiente hoy de los recursos públicos. Se hablaba de nepotismo y hoy a su militante y amiga, la colocan contra la voluntad de muchísima gente como la responsable de los derechos humanos. Entendemos que el hijo metido también en el tema del cuidado de los programas, y lo que tú puedes puedes darte cuenta que hoy la sacrificada es Rosario Robles, y que hay una venganza política ahí. Claro, yo no estoy de ninguna manera diciendo que sea o no inocente, estoy hablando de una persecución política que de hecho es evidente, y lo que me preocupa más es que el tema de la inseguridad, que le pega de manera horizontal a todos los temas del país, pues ese tema sigue muy, muy al día. No voy a dar detalles de lo que todo mundo sabe y habla cotidianamente. La verdad es que estamos en un estado de indefensión. Yo no veo la prevención del delito, que tuviera que ser un tema atendido por los municipios. Yo veo hoy una Guardia Nacional que parece más una guardia fronteriza, un muro humano. Por eso se ríe Trump de nosotros. Claro que se ríe porque al decir que los mexicanos vamos a pagar el muro, se refiere a eso, no textualmente a los bultos de cemento y los ladrillos que necesitan para levantar una barda, no, se refiere a los miles de oficiales de la Guardia Civil Nacional, que fue un instrumento otorgado desde el Congreso, no escatimaron ningún dato. Todo fue avalado, todo fue permitido, fue una votación unánime para permitirle al presidente que cumpliera su palabra, y hoy lo único que conocemos es la justificación de que el país ya estaba en una crisis de violencia. Pero él tuiteó, en algún momento que cuando la inseguridad crecía en el país era señal de que se estaba gobernando mal. Pues bueno, creo que si recuerda ese tuit, hoy lo persiguen sus propias palabras. Y lo de Culiacán no fue más que el retrato fiel de lo que yo pienso que es una estrategia fallida del presidente de la República, porque mucho tiene que ver. Lo digo porque no iban a detener a Cepillín, no era un evasor fiscal por el que iban, ya sabían por quién, por el hombre pues más perseguido en el tema de la delincuencia organizada, y llegan con unas cuantas patrullas. Yo creo que tuvieron que haber distraído por lo menos a la mitad de los elementos de la Guardia Nacional para haber bloqueado todas las carreteras que conectaran las vías con el tramo o el lugar donde iba a ser detenido este personaje, y sin que hubiera habido balas, como se le detuvo al papá, se le pudo haber detenido al hijo. Yo creo que es un gobierno que va a empezar a hacer las veces de hazmerreír, y que el pueblo de México va a empezar a sentir los fuetazos pronto. Hoy, de cualquier manera, el dinero que generamos, quienes pagamos impuestos, y lo digo quienes pagamos porque usted conoce mi labor docente, y evidentemente yo también soy contribuyente, pues todo ese dinero hoy va a ser entregado para atender un clientelismo electoral. Hoy tengo la bronca también en las aulas, mis alumnos están sobreestimulados, recibiendo un dinero que van y se beben, no compran la playera, ni compran el pantalón del uniforme, ni los tenis, ni los zapatos, porque un dinero que además no te lo ganas ni siquiera con el esfuerzo. Tengo 70 alumnos por grupo, pues a los 210 de los 3 grupos les dan becas sin exigirles el mínimo promedio. O sea, el muchacho que trae 3 materias reprobadas, el que trae 4, el que pasó todas, reciben el trato igual, y yo creo que no está muy bien, porque pues no se valora un dinero que no se trabaja. No se valora, y los vuelves, perdón por la expresión, pero se vuelven limosneros, y además se molestan, es toda una conducta que se fomenta de manera negativa. Estaban, el abuelo
ya nos deben 2 bimestres. Le digo, espérame, mi rey, pues no estás trabajando, es un dinero que ojalá pudieras tú darle un destino de veras que valga la pena, que lo recibas. Mira, los libros que te falten, la mochila que está rota, los tenis, el pantalón, pues no es así. Es un gobierno que da dinero, y pues da dinero porque hay una elección en el 2021. Doctor Ernesto Fernández Rodríguez, una primera lectura como la de Pilar, por favor. Bueno, la lectura que podría dar en cuanto a la experiencia y a la profesión que yo tengo, que es en Derecho, puedo ver con total claridad una falta de respeto al Estado de Derecho, a la Constitución, a las leyes, a las instituciones. Desde antes de que asumiera el cargo, ya había dicho que se cancelaba el aeropuerto. Y el fundamento para cancelar ese aeropuerto fue una encuesta sin un ordenamiento establecido, sin una institución respetable como el INE que dirigiera esa votación. Creo que fue su compadre, no sé, alguien que nomás no era ni empresa, no sé quiénes eran los que dirigieron esa votación, que en cuanto terminó, desaparecieron. Ya no los he vuelto a ver en las noticias, no sé qué se hicieron, por ahí han de estar esperando a alguna otra votación. Entonces, ese fue el primer acto, aunque no fue de gobierno porque no había asumido el cargo, pero todo el mundo ya sabía que era un hecho que estaba cancelado el aeropuerto. ¿Qué significa esto? La Constitución desde 1917, el artículo 16, obliga a las autoridades a fundar y motivar los actos, cuando estos actos de alguna manera van a afectar a una persona en lo particular o a una colectividad, y la autoridad debe ser competente. Es decir, las competencias están establecidas en la Constitución y en las leyes. Ordenar un acto de esa naturaleza, porque lo ratificó una vez, desde el primer día que llegó al gobierno lo ratificó. Ordenar un acto de esa naturaleza sin fundamento y sin motivos, porque los motivos que dio, vi la entrevista en público, bueno, la vi en televisión, pero ahí en público él sentadito con las personas que lo acompañaban. El argumento más sólido que vi es porque quería proteger a los patos del lago de Texcoco. En serio, ese fue el argumento más sólido, es la motivación más sólida, porque esa fue la justificación. Para eso se hizo esa entrevista, para justificar la cancelación del aeropuerto. Ahí no habló de corrupción, como lo había dicho anteriormente. Ahí no habló de cuestiones que podrían pensarse que tuvieran algún sustento jurídico para ordenar esa cancelación. Y me refiero a esta cancelación porque fue el primer acto significativo que causó un gran daño a la nación y a todas las personas involucradas en la construcción de ese aeropuerto, que eran cientos de empresas, miles de trabajadores que salieron afectados, incluso muchos trabajadores al servicio del Estado que están en las llamadas afores, que tienen guardado ahí un dinerito para su retiro, para sus pensiones, sin consultarlas, los invirtieron, pero bueno, no pueden andar consultando a los trabajadores. El hecho es que ya habían invertido y ya tenían una ganancia, unas utilidades involucradas en ese aeropuerto. Al cancelarlos también, todos los trabajadores al servicio del Estado que están en las afores también salieron afectados. Los usuarios
del servicio del aeropuerto. También, o sea, es una afectación mayúscula, de gran magnitud. Los contribuyentes, porque ¿con qué están pagando la rescisión de esos contratos que ni siquiera se rescindieron? O sea, no hubo un procedimiento legal para cancelar. Nada más, ¿cuánto se te debe? No, pues hicieron sus negociaciones ahí, es que no están en ningún lugar, o sea, no hay una... No se hicieron conforme a los procedimientos legales. Y cuando una autoridad, por muy pequeña que sea, y aquí está la gravedad más grande, que es nada menos que el presidente de la República, emitir un acto de esos contrario a la Constitución, contrario a las leyes, contrario a los tratados, pues fue su primer acto con el que se dio a conocer de cuál era su intención. ¿Y cuál es su intención? Pues que su palabra es la justicia. La justicia es lo que él piensa de lo que es la justicia. El sistema de justicia que ha costado tanto trabajo construir, que día a día se está construyendo. Todavía no se puede hablar que ya teníamos un sistema de justicia de primer mundo, todavía nos faltaba y nos falta, ahorita nos falta ya más de lo que nos faltaba, porque brincamos como unos 20, 30 años hacia atrás. Ahora tenemos que tratar de recomponer esto que se está haciendo apenas de un año, y esperemos a ver la Suprema Corte cómo se está integrando, el Consejo de la Judicatura, cómo se está integrando con gente que desgraciadamente vemos muy allegada, claro, en cuanto a ideologías, en cuanto a, no sé, algún compromiso político, económico, para saber, pero ya veremos las próximas resoluciones de la Suprema Corte en qué sentido vienen, y el primero que tienen en puerta es el caso Bonilla. Ahí vamos a ver el rumbo, pero con mucha claridad, que puede llegar a tomar México. Si llegan a ratificar eso, esa aberración que hicieron en Baja California, discúlpenme, pero sería agarrar la Constitución, aventarla a un basurero. Si los ministros llegan a hacer eso, eso va a significar, si llegan a convalidar ese acto, desde ahora que lo sepan, y a ver si llegan a atreverse a hacerlo, porque no van a tener fundamentos ni constitucionales ni legales, y si los agarran van a hacer una interpretación retorcida de la Constitución y de la ley, como lo hicieron en Bolivia, para que Evo Morales siguiera participando como candidato, porque su Constitución y sus leyes se lo prohibían, pero una interpretación de un tribunal constitucional que creó a modo le dio la oportunidad de estar insistiendo a quedarse en el poder, por muy buen presidente que haya sido o que estaba haciendo. No puede estar más allá de la Constitución y la ley, porque la Constitución es un pacto federal derivado de la teoría de los filósofos de hace siglos, Montesquieu, John Locke, Rousseau. La teoría del contrato social es un pacto, y si es un pacto, ese pacto debe respetarse. Si se rompe el pacto, la inseguridad que ya tenemos, no quiero ni pensar hasta dónde se puede disparar. Licenciado Concepción Bedoya Vega, su primera lectura, por favor. Gracias, doctor. Bueno, aprovecho la ocasión estamos próximos al 10 de diciembre,
que se cumplirá un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y lo cito porque, si nos remontamos a la historia, en 1789 el pueblo francés derrocó una monarquía totalitaria que gobernaba ese país. Y a 6 semanas de haber tomado la Bastilla, la Asamblea Nacional retomó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos como modelo para formular su constitución que actualmente los rige. Ese documento fundó las bases de la ONU, y que todos los países afiliados a la Organización de las Naciones Unidas han retomado los principios de esa Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano para plasmarlos en sus constituciones respectivas, como decía el abogado, al Pacto Federal. México, hasta 1990, reconoció la necesidad de crear un ombudsman, ahora ombudsperson, para ser un contrapeso en el Estado. Y en la reforma constitucional de 2011, 6 de febrero, no, 6 de junio. sí, el 6 de junio Sí, de 2011, sí. hizo una modificación magnífica al artículo primero, en donde establece y retoma pues lo plasmado en el Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde señala que todas las autoridades en el ámbito de su respectiva competencia tienen la obligación de respetar y hacer valer los derechos humanos de todas las personas, ¿sí? Que no es un favor, sino una obligación que tienen de ajustar su desempeño en el cargo conferido conforme a la Constitución. Sin embargo, con pena vemos, o en lo particular, que en el nuevo gobierno federal no se está respetando ese pacto federal. Se está actuando de acuerdo al criterio del titular del Ejecutivo, y inclusive tenemos el caso de que el anterior presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos envió una recomendación a la titular de la Secretaría de Bienestar Social, que no aceptó. Y en el reciente cambio del nuevo titular, la actual presidenta, sin reunir los requisitos que establece la propia ley de la Comisión Nacional, sin embargo, fue impuesta por que era o es de la corriente política del actual mandatario, y entonces, sin reunir los requisitos de ley, fue ratificada. Empezaron las impugnaciones, las inconformidades y las declaraciones de algunos gobernadores que considero fueron desafortunadas, en el sentido de que no iban a aceptar ninguna recomendación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Salió en defensa el diputado senador Monreal para señalar que el gobernador o el funcionario, quien destinatario de una recomendación que no la acatara, se le va a establecer un juicio político para destituirlo. Y entonces mi pregunta, me sigo preguntando, ¿por qué no inició un procedimiento
en contra de la actual presidenta por no reunir los requisitos de ley para no ratificar el encargo. Entonces hay contradicciones, no veo, por más que le busco, no veo congruencia en lo que dicen. Cuando les conviene respetan la ley y cuando no les conviene aplican el criterio personal. Entonces tenemos un sinnúmero de derechos y obligaciones de los ciudadanos que, si el tiempo lo permite, durante el desarrollo del programa los iremos tratando, si ustedes lo consideran necesario. Estamos viviendo entonces, como haciendo una síntesis de lo que ustedes han expresado, estamos viviendo un estado en donde el derecho no existe o existe a conveniencia, en donde la Constitución es letra muerta, en donde lo que prevalece es el criterio de un solo hombre y prevalece a capricho, sin sustento, sin valoración, sin el menor interés por el bienestar público, en donde los derechos humanos están conculcados, en donde se están violando los convenios internacionales, en donde verdaderamente en un año de un México que teníamos, ahora tenemos un México en pedazos. Siento como una figura de vidrio a la que le hayan dado con un martillo tan fuerte que se haya deshecho en 1000 pedazos. Y vemos los pedazos en el suelo y queremos e imaginamos a la figura original, quienes todavía tenemos el sentido de la conciencia social. Hay muchos que nunca tuvieron la oportunidad de ver a la figura armada y al ver los pedazos les es indiferente porque no significan absolutamente nada para ellos. La violación sistemática de los derechos humanos y la violación sistemática de la Constitución y las leyes, que son al fin de cuentas una violación de elemental principio, aquel juramento que toman todos aquellos que ostentan un cargo de elección popular o no, en donde juran hacer cumplir la Constitución política y las leyes que de ella emanen, y si no lo hiciera, dice que la nación me lo demande. Lo difícil aquí es encontrar la forma de demandarlos para que cumplan. Y sí sería importante, después de escuchar a Mauricio, ver cuáles son los instrumentos, si es que todavía hay alguno, en donde el ciudadano, a los que el ciudadano pueda recurrir, me refiero a instrumentos legales, para poder hacer un contrapeso y ver si efectivamente estamos todavía a tiempo de poder reconocer una división de los 3 poderes del Estado, o si el matrimonio o el amaciato ese que existe entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo han avasallado ya también al Poder Judicial, que sería en todo caso el único contrapeso viable para poder frenar, retardar y tal vez en el caso más extremo salvar a México de la debacle que nos espera. Mauricio. Sí, gracias, doctor. Yo quisiera hacer un recordatorio cuando él era candidato, donde lo que señalaba, como dijo la licenciada Pili, que dio un tuitazo allá de los muertos, pues él también señalaba acerca del acarreo, del dedazo, de regresar lo robado al pueblo, el aumento al salario, la corrupción, un aumento en el petróleo. Y bueno, esto lo voy a dejar también al último, lo de y esta es una pregunta exclusiva al licenciado Ernesto también, de que lo de la ley Bonilla, la corrupción, recientemente ya se dio que 2 funcionarios de gobierno fueron destituidos porque se les vieron ahí un mal ejercicio
dentro de sus funciones. Si es bien cierto, se les despidió, pero jurídicamente yo creo que se les debería haber puesto a disposición de las leyes mexicanas para que tuvieran el ejercicio y la forma, y si fueran culpables, una condena. Y no solamente se les está destituyendo, en que cae el gobernador en no entregarlos a la justicia. Eso sería para licenciado Ernesto. ¿Qué servidores? Él es el gobernador de Son dos servidores del gabinete de Bonilla. De Bonilla. A los que Ya están fueron ahorita- destituidos. Nada más allá. Se ha visto ya varias corrupciones dentro de Morena, y yo se lo pediría también aquí a la licenciada Pili, ¿qué piensa? 30 millones, se presumen que fueron 30 millones los que votaron por Andrés Manuel López Obrador a un año de su gobierno, donde lo festeja en el Zócalo. Alrededor de 150,000, 200,000 personas asisten, y para mí pues fueron acarreados dedazos, algo que él señalaba que no debería de haber. ¿Dónde están esos 30 millones agradeciéndole al presidente por su buen ejercicio, mal ejercicio que se ha hecho? ¿Y qué nos puedes decir de los dedazos? Como lo había dicho el licenciado de Derechos Humanos que nos acompaña, Bedoya, de los dedazos que ha habido en los derechos humanos, que hoy la autonomía está en peligro, así como también los que se quiere poner en el Tribunal Superior de Justicia, y ha movido. Hay otro que dice que tiene 90% de honestidad y 10% de experiencia. ¿Qué se necesita más para ayudar al pueblo? ¿La experiencia o la honestidad? Si es con bastante experiencia y educativo, yo creo que viene la honestidad. Se lo dejo primero aquí a la licenciada Pili. Pues mira, creo que mucho de lo que criticaba en otro momento el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en su estilo de gobernar. Es decir, alguien comentaba que era un presidente muy cercano a la gente. Bueno, no podemos negar que parte de su estrategia tiene que ver con la cercanía con la gente, eso no se cuestiona. Digo, hay que ser objetivos, ¿no? Le gusta la proximidad con los representados, pero tampoco podemos nosotros desestimar los errores que ha cometido y la ambigüedad de sus declaraciones. A ver, en algún momento la crítica del acarreo del PRI con eventos que tenía el aparato de gobierno y las movilizaciones masivas y los gastos que se generaban a propósito de ellas y la poca transparencia con respecto a los medios a través de los cuales movilizaban a la gente. Bueno, pues lo de ayer, o sea, no hay manera de ocultar. Lo de antier, perdón, benditas redes, como él lo dice, ¿no? Benditas redes, porque hoy todo el mundo es reportero. Con un teléfono tenemos una cantidad de tomas hechas desde distintos aparatos móviles, donde te das cuenta de los cientos de autobuses que fueron contratados para llevarlos al Zócalo de la ciudad y poder nutrir el informe del presidente de la República. Lo que criticaba de la torta y el frutzi, bueno, pues ahora parece que todo tiene un significado distinto para ellos, y pues era lo mismo, eran las despensas proporcionadas, era el frutzi y la torta para que acudieran, pero yo creo que el presidente... pesos. Y 200, 500 pesos, imagínense. Pero además, todo esto tiene que ver con la falta de transparencia. Es decir, yo no he observado que se transparente absolutamente nada desde que llegó el presidente de la República. Y cito la compra de las pipas para atender el huachicoleo, que se sigue llevando a cabo igual, solamente fue un tema mediático, muy mostrado, despiadado. Pero finalmente el huachicoleo sigue, y hasta se exacerbó a partir de que supuestamente iban a atender el tema, y las pipas que compraron, todavía no sabemos a quién se las compraron oficialmente, digo, no sabemos cuánto costaron, y ni siquiera sabemos dónde están las pipas.
Yo creo que el presidente ha buscado un discurso de veras de una estatura intelectual muy corta, donde le habla al sentimiento, le habla a la pasión, le habla al desenfreno, al enojo, a los refranes y dichos populares. Y me acuerdo de cuando señalaban los frijoles y las despensas con gorgojo, pues la pena fue que así vino el maíz, que a través del aparato de gobierno federal dispersaron a los estados, por cierto, de manera muy tardía, que ese es otro problema que se nos avecina, porque el campo seguramente el año venidero va a tener una cosecha muy pobre relacionada con los años anteriores, derivada de que toda esta situación del maíz fue entregada de manera tardía. Ya habían caído las primeras lluvias y el maíz todavía no se entregaba. Yo creo que aquí al presidente lo que le hace falta entender es que no es él el que está en contra de la corrupción, somos miles de mexicanos desde distintas militancias, desde distintas religiones, inclusive sin religiones, ahí están los datos. que estamos exigiendo, no traje los lentes, que estamos exigiendo que no haya corrupción, pero que no haya corrupción quiere decir que un hombre de experiencia como él tendría que haber previsto un gabinete preparado para recibir un país que tenía su complejidad y que había que caminar, sin embargo, en temas como la educación y la salud sin tenernos que detener. O sea, voy de acuerdo que si la mayor parte de los proveedores desde su óptica eran corruptos, pues desde que tú ya eres electo como presidente, pasa un periodo de gracia para que tomes protesta, tú ya estás armando tu lista de proveedores, de funcionarios, tu gabinete, porque los temas de salud pública no pueden esperar, porque a una persona que tiene un cáncer en segunda o tercera etapa y que tiene posibilidad de recuperar la salud, no le puedes detener el abasto de la quimioterapia. O sea, pareciera que no tenía ninguna experiencia, tiene hombres probadísimos en otros partidos políticos y señalados por él. Yo todavía recuerdo el video en el que desacredita a Romo de manera soez y ahora resulta que es de los hombres de su confianza. Entonces, bueno, ahí la incongruencia, ahí los señalamientos hacia el presidente, sí, movilizó, y ahí el mensaje de odio, porque lo que sí tiene el presidente es un excelente equipo que atiende las redes sociales, en las que tú no puedes cuestionar ni señalar un desatino del presidente de la República, porque te avasallan, te ofenden, te gritan. Digo, hay a quienes ni siquiera nos escondemos, porque yo desde mi propio perfil, sin cambiarlo, sin buscar un boots, hago los señalamientos que yo considero pertinentes y finalmente lo que él tiene es un equipo experto que se dedica a mediáticamente querer sostener la figura del presidente como un hombre intachable, impecable y que es perfecto y no comete un error. La arrogancia y la soberbia acompañan hoy al presidente porque todo mundo le tiene miedo, digo, y todo mundo, me refiero a la gente que le rodea. Y entonces jamás en la vida vas a encontrar dentro de su gabinete alguien que sea capaz de ser crítico y propositivo a algo que haga el presidente. Todo lo que él haga está perfecto, qué bueno. Esos son los pasos fallidos que dio el PRI. Cuando empezaron a convertirse en porristas de quien gobernara, empezamos a deteriorar a nuestro instituto político a través de quienes presidían algún municipio o quienes formaban parte de alguna representación popular o estaban en la función pública. Yo lo que creo hoy es que los años peores para nuestra nación, a pesar de este crecimiento de 0% y de este problema de inseguridad que no tiene para cuándo terminar, se avecinan situaciones peores, donde la crisis del manejo de todos estos programas que están atendiendo un clientelismo electoral van a empezar a sentirse, donde los dineros que no van a empezar a cuadrar y desde ahora no cuadran, donde no se entiende que a los deportistas de alto rendimiento se les puede estar castigando una beca, donde a los estudiantes más destacados igual se les pueda cuestionar una beca, pero a todo el que no trabaja ni estudia y que hoy va y se arregla las empresas y simula que se está capacitando para algún trabajo y hasta se mocha con el de la empresa, pueda ser permitido en el seno de un gobierno que se decía diferente. Yo creo que se les está acabando ya el discurso de inmaculados, que hay un sector importante de la población y no forzosamente fifís como los llaman ellos despectivamente, no, gente que viene
y que ha triunfado en las distintas esferas de la vida productiva a propósito del esfuerzo y del sacrificio, y que hoy por manifestarse son señalados como los ricos a los que se les acabó el chayote. No es cierto. Hay miles de médicos que son hijos de campesinos, hay ingenieros, arquitectos que son hijos de madres que lavaron ropa ajena y que son gente de bien y que a lo mejor sintieron empatía con el presidente de la República, pero hoy manifiestan su arrepentimiento, y todo lo que no camina acorde con él, entonces no es válido, es inexistente, alguien los mueve. Bueno, cuestionaban que porque la hija de Rosario Robles se apareció, que ya entendemos por qué la marcha de los fifís. A ver, esa manifestación no tenía que ver con una persona organizando, tenía que ver con el sentimiento de muchísimas gentes que de distintos puntos de la República Mexicana decidieron ir a dar una muestra del hartazgo a un año de gobierno que sienten por el gobierno federal. Pili, también nada más una última pregunta. Ofreció el presidente el regresar de lo robado, pero no hemos visto a ningún funcionario adentro que le hayan quitado de lo robado, y lo que están vendiendo, digo porque es una mentira, y la mentira yo creo que es corrupción por parte, es de que están vendiendo lo que gobiernos pasados recuperaron. Pues tendrían que empezar por la valija en la que René Bejarano guardó aquellos fajos de billetes, ¿no? Primero que nos digan a cuánto ascendía ese monto y exactamente a qué área del sector de la sociedad fue destinada. Yo creo que son nada más discursos banqueteros que le hablan pues a la ignorancia, y desgraciadamente la ignorancia en nuestro país tiene un porcentaje muy elevado. Y bueno, pues el desencanto de cualquier manera tendrá que seguir creciendo. Yo creo que las cifras, que a pesar de las dádivas que hoy están cuidando muy bien a quién se las entregan y vigilando, yo creo que va a haber una señal muy clara de la disminución de la sociedad, de la aprobación que la sociedad tenía por el partido Morena, y lo vamos a ver en el 21. Puede ser que ganen mucho todavía, porque lo dije, están cuidando el 2021, y la gran crisis, si ahorita estamos en crisis, la gran crisis vendrá después del 21. Ahorita lo que el presidente pretende, que lo está consiguiendo, es tener el poder absoluto, y si el poder corrompe, decían, el absoluto corrompe más. O sea, el presidente no quisiera que existiera el ejército, y lo ha dicho, no quisiera que existiera ningún otro poder más que el de él, porque es el perfecto, es el inmaculado, es el sublime, es divino. Él nació en la perfección, y todo lo que él haga, seguramente, según él y la gente que le cree, es así. Licenciado Ernesto, la pregunta es sobre el gobernador Bonilla. Tú habías hablado ya acerca de él. Destituyó dos funcionarios públicos por presunta corrupción, pero nomás los despidió. ¿Cuál es la función de un gobernador? ¿Es no también ponerlos ante la ley? ¿O es corrupción? Bueno, no necesariamente ponerlos ante la ley, para eso está la fiscalía. Pero no hubiera hecho eso si alguien no muestra lo que estaban haciendo, y si alguien no lo comprueba. Y de hecho hay otros casos. Eso qué bueno que cuando menos los destituyó. Ha de tener un poquito de vergüenza o de sentido común. Pero hay otros casos que ya están denunciados y comprobados, y ahí siguen. O sea, no quiero ni decir nombres porque conocemos a muchos del gabinete presidencial que ahí están, y ya les comprobaron desde antes de que los designaran. Ya era su fama ya de corruptazos, ya era pública, y ahí andan. Entonces, ¿cómo pueden hablar de combatir a la corrupción si se rodearon de corruptos? O sea, ¿quién se compra ese discurso? ¿Quién lo acepta? Como acaba de decir aquí nuestra compañera Pili, ¿quién lo compra? Desgraciadamente la ignorancia. Y también desgraciadamente, pues, hay mucha ignorancia en nuestro pueblo por la falta de oportunidades en cuanto a una educación de calidad. En el sexenio pasado se intentó, con la reforma constitucional, implementar una reforma de calidad,
Y a ver, entrando a este gobierno, ¿qué fue lo que pasó con esta que le llamaban la mal llamada reforma? Se las volvió a entregar a quienes por décadas vienen manipulando la educación de nuestros niños. Así es. Entonces, ahí están creando más generaciones De ninis. de ignorancia. O sea, ahí con eso que acaba de pasar, de echar abajo la reforma constitucional en la educación, es para fomentar más ignorancia. ¿Por qué? Ya lo dijo un sabio hace muchos años, la ignorancia es el opio y la religión. Bueno, no me quiero meter con religión, pero la ignorancia para mí es más grave. La religión siquiera vuelve buenas personas a la gente. O sea, tiene un propósito bueno, vuelve buenas a las personas, buenas personas. Pero la ignorancia, ese sí es el opio de los pueblos. Y un sistema o un gobierno que le gusta fomentar la ignorancia, ¿qué quiere decir? Que le encanta tratar con gente ignorante para que no le estén cuestionando sus acciones indebidas, incorrectas. Y quisiera también comentar un poquito de lo que habló el doctor Mayagoitia en cuanto a lo que está pasando con la división de poderes. Porque, como lo mencioné al principio, es el fundamento del pacto, la división de poderes. Al principio se dijo que poder ejecutivo, legislativo, judicial, y después empezaron a ver que había mucho poder dentro de estos poderes, y se empezaron a crear los órganos constitucionales autónomos en auxilio de tanto del ejecutivo como del legislativo. El judicial para allá va, pero es el que está ahorita más renuente. Pero estos órganos constitucionales autónomos que tenemos en México, el INE, el INAI, la COFETEL, la CERNO, la Comisión de Energía Regulatoria, ¿cuánto trabajo costó para construirlos? Nada más para mencionar uno de ellos, el INE. Durante décadas yo fui creciendo con las noticias. En cada elección se reclamaba fraude, en cada elección. Y sí, efectivamente, en cada elección había plantones, había movimientos que duraban meses de inconformidades, tanto en los municipios, en los estados, en la federación. Era algo ya incontrolable y o sea, una inconformidad del 90% de la población. Fue que tuvieron que aceptar que se creara el INE. Uno de los artífices de esos grandes fraudes que se hicieron precisamente ahorita está en el gabinete del presidente. Y ahí está, y de los más grandes artífices de ese fraude del 88, si no me equivoco. Y ahí lo tenemos en el gabinete. Entonces, para retomar lo de la división de poderes, bueno, a lo que voy es que los órganos constitucionales autónomos también son fundamentales en la división de poderes. Por eso son autónomos, para que ellos, con conocimientos técnicos, científicos, tomen decisiones en la materia para lo que fueron creados. Pero tenemos una persona que sabe de todo, que quiere resolver todos los grandes problemas él, sin escuchar a los asesores, porque tal vez sí tiene algunos buenos asesores, sin escucharlos, él quiere tomar la decisión de todo lo que ocurre. Que al cabo, ¿qué? Él tiene 90 y tantos % de honestidad y un 3% de capacidad, ¿no? Y realmente eso es correcto. Resolver los problemas técnicos de que se requiere ciencia se pueden resolver con honestidad. Entonces, un médico honesto, incapaz, incompetente, ¿qué va a hacer con su paciente? Lo va a matar. Nomás por poner un ejemplo de donde se requieren conocimientos técnicos. Él mismo en sus campañas anduvo diciendo que
¿Cuál era la ciencia de sacar petróleo? Es como sacar agua. Hagan un pocito y ya, ahí está el agua, ahí está el petróleo. Es hasta de risa, la verdad, pero es grave, porque se la cree. Sí. Y así está tomando las decisiones. Y las decisiones no nada más quiere ser el que las tome él en el Ejecutivo. Ya sabemos que el Legislativo, apenas el presupuesto de egresos se los mandó, no le quitaron una coma. Hasta por escrito le dijeron, mándanos lo que quiera y aquí nosotros se lo suscribimos, un cheque en blanco. ¿Para qué sirve entonces el Legislativo? ¿Cuál es la autonomía que tiene? Afortunadamente, en el Senado no pasa lo mismo. Ahí sí hay un bloque opositor, 4 partidos políticos que han evitado reformas constitucionales que ahorita estuviéramos ya ahora sí chillando de desesperación. La creación de la Guardia Nacional no salió como lo tenían planeado, gracias a ese bloque opositor. La de la revocación de mandato no salió como lo tenían planeado, porque querían que coincidiera esa revocación de mandato con las elecciones intermedias. Y ha estado bien o mal ese bloque opositor, esperemos que sigan unidos, y cuando menos de las reformas constitucionales no permitan que cometan alguna aberración como lo están cometiendo en las leyes derivadas de la Constitución, en las leyes que crean los diputados y las legislaturas locales. Pero si le meten mano a la Constitución y trasciende, ahí sí ya nos cargó. Gracias a ese bloque opositor aún no ha sucedido lo más grave. Por eso ojalá y sigan en ese camino. Licenciado Bedoya, la pregunta que yo le haría es, ¿corre peligro la autonomía de derechos humanos a través de su titular, en que fue electa en un ejercicio pues impropio, claramente? ¿Y qué más de la autonomía? Bueno, desde el momento que no se respetó el procedimiento que marca la ley que rige a la Comisión Nacional, que fue aprobada por el Senado de la República en su momento, entonces la autonomía está en duda. Entonces, si es una persona afín al Ejecutivo, sus pronunciamientos o recomendaciones antes de hacerlas públicas, va a consultar con su jefe en qué términos quiere que se haga el pronunciamiento, siempre y cuando no involucre o dañe su imagen. Y resulta bastante interesante que la primera queja que recibió la nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos fue una queja en contra de ella, y no se ha hecho público el trámite que se le ha otorgado a esa queja o cuál fue el final. Y me he puesto a pensar, comparando el actual gobierno de manera personal, que Morena se semeja a una secta, porque en una secta se hace y se piensa únicamente como el pastor dice. No sé la percepción de ustedes, pero en el actual gobierno nadie se atreve a cuestionar las decisiones que toma el titular del Ejecutivo. Sí. Todo es como lo dice el Mesías. Y retomando el tema que me corresponde y del que más podría hablar, de los derechos humanos, al inicio de la administración pública del Ejecutivo, inició
con un despido masivo, principalmente en el SAT, Sistema de Administración Tributaria, sin ningún finiquito o liquidación. Sencillamente digo, ya no me sirve, gracias por haber participado. Entonces nos regresamos a lo que se fue construyendo con el tiempo en el Congreso, porque es necesario tomar en cuenta que México fue el primer país que plasmó en su Constitución los derechos laborales. Es decir, reconoció que un trabajador tiene derecho a la asistencia médica, que tiene derecho a la vivienda, que tiene derecho a organizarse para defender, a través de un sindicato, defender sus derechos individuales o colectivos de trabajo. Y sin embargo, estos derechos han sido conculcados flagrantemente en la actual administración y se ha extendido a otras administraciones estatales y municipales. Otro caso muy claro es la libertad de expresión, que creo a ustedes los involucra, y como muestra tenemos el caso de Loret de Mola, Broso, Ricardo Rocha, que por criticar la actual forma de gobierno del titular del Ejecutivo fueron separados de la empresa para la cual prestaban sus servicios, argumentando que eran chayoteros, en fin, pero jamás se acreditó. Como también aquí el abogado, que más especialista en la materia de derecho penal, en el caso de Culiacán, el Código Penal Federal establece que cuando alguien permita, artículo 56, permita la evasión o la fuga de una persona detenida, se le impondrá una prisión privativa de libertad. Y sin conocer el titular del Ejecutivo, pues se encontraba en una gira en Oaxaca, le informaron de la situación, asumió la responsabilidad y a la fecha ni siquiera ha comparecido ante el Senado para dar una explicación. Y ni tampoco la Fiscalía ha iniciado una carpeta de investigación. Antes de que Mauricio pregunte, yo solamente quisiera que me dijera, esta persona que se ostenta ahora como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿se le puede llamar espuria? ¿Se le puede llamar que ostenta un cargo que es nulo de pleno derecho? ¿Cómo se le puede llamar desde el punto de vista estrictamente técnico-jurídico? Es complicado, sí, ¿verdad?, dar una respuesta, porque si bien no reunió los requisitos que establece la ley, sin embargo, el Senado convalidó este nombramiento y entonces no solamente nos falló a los mexicanos la actual presidenta, sino el Senado en general. Entonces me reservo el comentario de ponerle un calificativo porque sería comprometer. Ahorita que hablaste sobre lo de las agresiones, llama a los periodistas, el día primero, precisamente el día primero, cuando terminó de dar su discurso, Irving Pineda de TV Azteca fue agredido por simpatizantes de Morena. Había policías, no lo ayudaron, hubo la tolerancia, complacencia. El presidente conoció de hecho, se disculpó al otro día, pero no ordenó, porque hay videos, quiénes fueron quienes los agredieron y por qué no están puestos ante la autoridad. Ahí hay una violación a los derechos humanos. ¿Quién es el responsable? El presidente, por ser responsable de un mitin y de entender de que son de su partido y no ordenar
que se investigue el por qué la agresión. Bueno, si el caso fuera que los ciudadanos, o el periodista que fue víctima de acoso o de lesiones y sí, presentara una queja, el resultado de la investigación o en el procedimiento se haría tomando en cuenta la ley de responsabilidad de los servidores públicos para determinar el grado de omisión en que incurrieron los policías encargados de la prevención del delito. Y si ellos en su declaración argumentan que fue por instrucciones del alto mando, pues entonces se incluiría a ellos, unos por acción y otros por omisión. Yo preguntaría ya nada más para aclarar, al conocer el presidente de la República la agresión a un periodista que es consagrado su ejercicio, ¿no debe de salir de él en ordenar una investigación a la jefa de gobierno? Omitir es corrupción. Efectivamente, pero como hay un principio del respeto a la soberanía, la titular del gobierno de la Ciudad de México está investida de autonomía y el gobernador, el presidente, no puede instruirla directamente porque no es su jefe. Entonces habría que determinar a quién le corresponde esa obligación de velar por la seguridad, y está prevista en el artículo 115 en cuanto a quién que le corresponde garantizar o la prevención del delito y la seguridad pública. Sin embargo, el hecho de que el presidente no deba invitar a la gobernadora de la Ciudad de México a que realice un acto de justicia, es correcto la fundamentación que se expresa, pero yo me pregunto, entonces, ¿por qué ahora amenaza con balconear a los gobernadores que no van a las juntas? ¿Por qué a los gobernadores de los estados sí los puede amenazar y no puede dar una instrucción en favor de la aplicación de una norma a otra que también es gobernadora y que la tiene ahí mismo en la ciudad y es de su partido? Precisamente, ahí está la respuesta, porque es de su partido. Así es. Muy bien. Entonces, yo quisiera que alguien, cualquiera de los tres o los tres, nos hablen un poquito de algo que yo no termino de entender a pesar de que ha pasado un año. Recuerdo, a lo largo de la vida he conocido los sexenios de muchos presidentes municipales, presidentes de la República, de distintos partidos, que seguramente son los mismos que hemos conocido todos los que estamos aquí en esta mesa. Sin embargo, en ninguno de los casos había yo observado que alguno de ellos propusiera un plan de austeridad. Tampoco lo he visto en otros países, en Canadá, incluso en países que estuvieron sometidos a economía de guerra, como por ejemplo Alemania, partida por el muro aquel. No hubo procesos de austeridad tan drásticos, tan ilegítimos y tan dañinos para el pueblo como los que ha inventado este señor. Y han estado sus actos en este sentido, en materia de austeridad, convalidados por el Congreso. Y eso no se puede llamar de otra manera más que complicidad. Entonces estamos viendo que esta llamada austeridad no es una situación que esté beneficiando al país, porque al contrario, ahora que más se ahorra es cuando menos recursos existen para mantener el bienestar social, para mantener el nivel de vida,
para hacer una repartición más equitativa de la riqueza, que al fin de cuentas la riqueza es el bienestar del ser humano, no recibir 3,000 pesos y morirse tirado en la calle. Entonces, ¿qué propósito tiene la austeridad según sus puntos de vista? Segundo, ¿a dónde va todo ese dinero que no se gasta? Porque son miles de millones de pesos, mucho más que los 500,000 millones anunciados que se iban a recuperar y que no han aparecido por ningún lado. Y me pregunto, ¿no será que nada más cambiaron los corruptos y que siguieron guardándose esos 500,000 millones de pesos que no han aparecido? Y si vemos que hay dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, que en franca complicidad están en contra del bienestar del pueblo al restringirle los programas sociales y los programas que le dan bienestar al pueblo, ¿qué podemos hacer? Y esa sería la tercera pregunta. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para poder defendernos? ¿Ante quién podemos acudir? ¿Hay alguna autoridad todavía que tenga vigencia suficiente, peso constitucional necesario como para poder proteger al ciudadano? ¿O tenemos que hacer como en las comunidades, empezar a hacer nuestros grupos de autodefensa? Estamos llegando a tal grado de pulverización de lo que es el Estado y en su conjunto, el Estado, no nada más el Estado de Derecho, el Estado mexicano. ¿Qué me pueden decir? Que alguien me explique qué pasa con esto de la austeridad, por favor. Con respecto a la austeridad, yo creo que es solamente una línea discursiva, creo que es demagogia pura, toda vez que cuando viene Evo Morales a refugiarse a México, el tema de la austeridad parecía como una broma. Primero, porque con el dinero de los mexicanos, ya no hablo lo que acordara la fracción de Morena, desde los legisladores, de darle una aportación y un dinero a él para que subsistiera, no. Hablo de las fotos que le fueron tomadas en restaurantes de lujo, del estilo de vida, de haber traído a su hija a México como si estuviera de vacaciones a costillas de los mexicanos. Entonces es paradójico que por un lado les quitas la pensión a los expresidentes, que inclusive sumadas las pensiones de los expresidentes tampoco significaban un alivio económico a la nación, Digo, no viven 20 presidentes de la República, por edad evidentemente, y las etapas en que gobiernan, pues no son muchos los que viven. Yo creo que ha sido un discurso muy demagógico, le ha funcionado con mucha gente. Volvemos a lo mismo con la gente que tiene poca capacidad de análisis o poca preparación académica. Y finalmente en un país en subdesarrollo, cuando se habla de ahorro, pues se habla de un tema cruel, porque te puedes dar el lujo como país de ahorrar cuando las necesidades primordiales de tus representados están cubiertas en materia de asistencia social. Me refiero a que tú no puedes contestarle lo que le van a contestar a mucha gente dentro de 2 o 3 años. A ver, me fracturé, y la fractura, pues le van a colocar una escuadra de titanio. Primero compre la escuadra, que vale 70,000 pesos, y luego el médico tanto. No va a haber dinero bajo las dádivas que les otorgan que alcance para proteger la seguridad social integral del individuo. Entonces, yo creo que es una gran mentira. Yo tengo amistades en el Congreso que estuvieron en una legislatura antes que la mía, o sea, en la 60, yo participé en la 61, en la 61ª, y que están participando hoy, ganan exactamente lo mismo. Es más, en el Congreso Federal se aprobaron ya un aguinaldo con incremento, pero además vemos al propio presidente encabezando la incongruencia en persona, cuando manejaba un Jetta de modelo anterior y ahora son las mismas Suburban, que además no critico, yo por lo menos tengo la honestidad de decir que no critico, porque entiendo que es un jefe de Estado. Lo que critico es la mentira en la que el presidente de la República construía una aparente cercanía con el pueblo. Bueno,
pues es el presidente de la República, eso lo entiende uno. Nos espantábamos de una primera dama que porque el presidente Peña la había traído de las telenovelas a ser primera dama, pero nunca le pintó las señales que pintó esta bella y culta primera dama que tenemos, a quien le dijo algo que no le agradó. Le decían al pueblo de Televisa como una empresa vendida con el gobierno, y resulta que su hijo menor, en la primera final que hubo después de la toma de protesta del presidente, en palco con un miembro de la familia Azcárraga, veía el partido, la final de un clásico de fútbol. O el hijo se fractura y va a América Sur, no fue al ISSSTE, no fue al Seguro. Bueno, hubiera ido al hospital militar, que es de veras de primer nivel como hospital. Yo creo que todas estas mentiras van a ser y siguen siendo tan recurrentes que empiezan a desnudar al verdadero personaje que es el presidente de la República. Yo creo que desde ahí la gente empieza a entender que la austeridad es donde y cómo les acomoda, que la verdad es que pues sus diputados de Morena usan los mismos coches de lujo que cualquier otro diputado que está percibiendo un buen salario. O sea, no son santos, no son, tampoco tenemos un Mesías por presidente. Es un hombre, como dijo Broso, que suda y va al baño igual que cualquiera y sangra como cualquiera. Yo creo que aquí lo que hay es una gran mentira que ha resultado a lo mejor un año, pero que en el siguiente año una parte o un sector de la población que académicamente pues tiene otra condición distinta a las mayorías que están mucho más preparados, por razones de hartazgo y de esa merma que ocasiona el poder gobernar en el ánimo de la gente. Yo creo que esa parte pensante es el voto localizado que van a perder en una siguiente elección. Creo que aquí los ciudadanos estamos al borde de la barbarie, ya cuando las familias no encuentran la manera de subsistir, porque no hay manera de tener un negocio establecido sin que tengas tú que cubrir algún pago que no te permita tener utilidad. Lo que viene enseguida es las autodefensas, y más que las policías comunitarias, cuando ya se atreva cada quien en un negocio a tener un arma en su casa por defender su integridad y la de su familia. Cuando el caos reine, entonces mucha gente va a estar arrepentida porque dijeron hicimos un cambio para quedar igual, lo dicen algunos. Yo creo que no. Yo dije que estábamos mal y podíamos estar peor, y creo que mi pronóstico ha sido muy atinado. De acuerdo. Pili, nada más yo quisiera recalcar, a Evo se le está dando un trato de jefe de Estado y no de refugiado. Así es. Ernesto. Bueno, en cuanto a la austeridad republicana, ya lo comentamos en un programa anterior, y la conclusión, bueno, la opinión que tuve al respecto es que esa ley que crearon era inconstitucional. Por eso miles de amparos se presentaron contra esa ley, al grado de que la Suprema Corte declaró su inconstitucionalidad de algunos preceptos, y la Cámara de Diputados tuvo que cumplir, o está tratando de cumplir, con una nueva ley por ahí, algo igual de tramposa que la anterior. Habría que analizar a quienes les afecta, pero eso nada más por hablar de la ley, porque todos los demás recortes que se están haciendo bajo la bandera de esa supuesta austeridad no tienen fundamento en la ley. Los recortes a seguridad, los recortes a salud, a educación, al campo, esos recortes, ¿dónde encuentran su fundamento? O sea, no están regulados en ninguna ley, y son las decisiones del presidente, porque espero que así sea, cree que eso es lo correcto. Y de hecho, por darle el beneficio de la duda, pero estamos viendo en la realidad a dónde va a parar, a dónde están yendo a parar esos recursos, ¿no? Ya lo comentó también aquí la compañera Pili, es para las elecciones del 21. Por supuesto. Y están rasguñando de todas partes para financiar esa
proceso electoral. Esa forma de comprar el voto, y de hecho es un delito, es un delito lo que se está cometiendo ahí. Está previsto, tipificado en el Código Penal la compra del voto como un delito, y sin embargo no veo a nadie, ni de los partidos políticos, ni de la sociedad, ni de ningún otro lado, que esté haciendo algo al respecto. Ese delito lo cometió de hecho en campaña, comprando el voto anticipadamente, ofreciendo todas las dádivas que ahora ya las está, con eso sí está cumpliendo. Creo que Sí. ahora en el informe dijo que ya llevaba 80 y tantos % cumplido. No, nomás está cumpliendo uno de sus compromisos, que es repartirle el dinero a la gente para que luego se lo vuelvan a retribuir en las intermedias. Esa es la austeridad, o sea, para eso se está utilizando la austeridad. Se supone que los programas de gobierno son para beneficio del pueblo, de la gente, para producir, para los servicios. A ver, ¿cuáles son los servicios? ¿Dónde están los servicios que con esa austeridad se están materializando? Al contrario, están disminuyendo los servicios en calidad y en cantidad. Entonces, no estamos frente a un programa de gobierno real, como también otra vez voy a citar a la compañera Pili. Es un programa demagogo, o sea, que al pueblo le encanta, pero porque no alcanzan a ver las consecuencias. No alcanzan a ver las consecuencias del desastre que viene si siguen con ese ritmo de derroche. El dinero no está brotando de una fuente, se va a acabar, y cuando se agote, a ver cómo recomponen todas las instituciones que están siendo dañadas gravemente por esos recortes. Licenciado Bedoya, desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿qué nos puede decir sobre la austeridad republicana y las complicidades del Congreso? Yo creo que hay un gran desencanto entre lo prometido y la realidad. Fuera de cámara comentamos que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. Así lo establece la Constitución, artículos 14 y 16. Sin embargo, el actual titular del Ejecutivo, y lo comentaban también, de que ha estado, parece que continúa en campaña y se olvidó de gobernar, aunado a que los partidos de oposición no saben ser oposición, nada más quisieran volver a gobernar. Entonces, al continuar con sus dádivas, el titular del Ejecutivo con las pensiones, continúa con un sistema que le funcionó, y además al establecer ese programa de pensiones y becas, tiene asegurado el voto cautivo para las próximas elecciones del 2021. Entonces, no está justificado la autoridad republicana que se menciona, cuando con esa austeridad causa más perjuicios que beneficios, y eso se ve en el campo, en las guarderías y también en la economía, porque no hay inversión, no hay crecimiento económico, y lo que sí es muy preciso, al menos los que vamos a surtir la despensa, el incremento de la canasta de los productos de primera necesidad, pues. Entonces no le encuentro. Son pensiones a medias, porque tienes que tener, para duplicar como él lo dice, tienes que tener arriba de los 68 años, nada más. Y es un mes sí y un mes no. Sí. Así que ahí hay un tipo de engaño
como en el aeropuerto del Santa Lucía, que ya se está construyendo y no nos han transparentado o informado quiénes o a quiénes le licitaron para la construcción de Santa Lucía. Precisamente porque él Pues el mismo ejército. implementó un nuevo sistema, la consulta pública, y finalmente es su decisión la que prevalece. Y no solamente son las pensiones de los adultos mayores, también los jóvenes, becarios, madres solteras y pues otras tantos que si le buscamos y hacemos una estadística en cuánto suman en cantidad de dinero esas pensiones, estamos seguros que en unos 4 o 5 años ya no va a haber dinero para pagar esas pensiones y vamos a entrar en crisis económica y financiera. El gobierno pasado tenía un programa para el apoyo a los adultos mayores que se llamaba, según recuerdo, 60 y más. Le subieron a 8. Quiere decir que aquel que cumplía 60 años, que es donde oficialmente inicia la tercera edad y se nos extiende nuestra credencial correspondiente del Instituto del INSEN, ahí ya podíamos tener derecho a una pensión de acuerdo al gobierno anterior. Con este nuevo gobierno se hace una pensión que se generaliza, o sea, se suspenden las condiciones para ser meritorio a la pensión de adulto mayor, pero se modifica la edad y pasa de ser de 60 años a 68 años, en algunos casos, y en otros a 65. ¿Y cuáles son los de 65? Aquellos que de forma discriminatoria se les considera como indígenas. Y esa es una posición que va en contra del principio de los derechos humanos. Sí, efectivamente, el artículo 1 establece que nadie puede ser tratado de manera diferente por su color, raza, ideología. Entonces, es una condición social. Es una clara discriminación institucional. Entonces, Eso es lo grave. Es una clara violación de los derechos humanos, ¿verdad? En flagrancia. Yo ya nada más quisiera, como última pregunta, si alguien me podría informar los trabajos de Santa Lucía, quiénes los está haciendo, el ejército o se licitaron. ¿Alguien sabe de eso? Yo sé que no se licitaron, pero como ya se había hecho la consulta a mano alzada, pues lo retomamos, ¿no? Le dieron toda autoridad al presidente de la República para que haga lo que se le pegue la gana. O sea, finalmente, si van a agredir al ecosistema, no importa. Si le quitaron le dieron un pellizco tremendo, Guerrero debiera estar de luto porque al Fondo de Promoción Turística, que es prácticamente la empresa que más emplea en Guerrero a los que aquí vivimos, pues imagínate, le dieron tremendo pellizco para poder localizar aquella obra en el sureste, y nosotros con nuestro producto turístico aquí, sin la debida promoción, pues tendremos seguramente situación de crisis también en materia turística y por tanto un tema que repercute en la economía de los guerrerenses. El presidente, acuérdate que es amo y señor, lo dijo Broso, que no cabían dos como él en este México, y que de momento pues él lo dejo en su reino, ¿no? Sí. Señor presidente, porque ni modo, bueno, de momento él fue electo y es el presidente de la República y está orquestando los programas a costilla de las vidas de toda la gente que padece una enfermedad crónica y que evidentemente están muriendo. Ese es un dinero manchado de sangre, es un dinero que no está transparentado, es un dinero que prefieren sacrificar. Cuando suben la edad a 68 es porque en el trayecto de los 60 a los 68 pues se te muere a lo mejor la mitad del padrón. Entonces ya llegan, si eran 1 millón, pues te llega $500,000 a los 68, y con esa lana que te ahorras, pues mejor la inviertes en jóvenes que ni estudian ni trabajan, pero que son jóvenes.
que son clientes cautivos para una elección inmediata y para la que sigue. Entonces, es despiadado, es tremendo el tema de esta austeridad, que es austeridad nada más para eso, para los servicios de quienes con mucho sacrificio pagamos impuestos y para quienes son benefactores de los mismos a través de programas. Sin seguro popular y sin medicina no Así llegamos es. a los 68. Así es, no, por supuesto que no. Sí, pero vale la pena mencionar que le recortaron 4,000 millones de pesos para el próximo año a cancerología y salió por ahí alguien y dijo pues que se vayan a morir a su casa, ¿no? Tan bueno y noble que es el presidente, ¿cómo puede ser tan...? Para cardiología también y el Imagínense. hospital infantil porque los niños no votan. Imagínense. Estamos Qué terminando. horror. ¿Alguien que quiera abundar, decir algo más antes de concluir, por favor? Bueno, en relación a lo que acaba de comentar Mauricio en cuanto al si hubo licitación o no en Santa Lucía, en realidad creo que nadie lo sabemos. No. ¿No? Y de hecho no solo no Poca hay, transparencia. no solo no hubo licitación, sino que no hubo un estudio técnico, ni consulta a los pueblos aledaños a las tierras, Que se quejan, dicho sea de paso. que promovieron amparo. Es Así que es. lo iniciaron, pero encontraron un cerro que sale mucho Y más le dieron la caro. vuelta. Claro. Y bueno, Pero como así- no hay estudios técnicos, ni de aeronáutica, ni de suelo, ni licencias de uso de suelo, por eso se presentaron los amparos. También. Por eso se presentaron los amparos y desgraciadamente ya estaba suspendida la obra porque eso era lo que legalmente procedía, suspender la obra hasta resolver el fondo del asunto y ver si todo estaba en regla. Si todo está en regla, adelante, síganle. Y los amparos se podían resolver rápido con a solicitud del Congreso, de la Presidencia, podrían decir, por favor, nos interesa la obra, resuelvan rápido, vean, pero como en el fondo se va a perder, porque se van a perder, se deben perder esos amparos porque nunca mostraron un estudio técnico, Ni impacto permisos, ambiental. impacto ambiental, afectación a las colectividades ahí que colindan, nada, no hay nada, tampoco la licitación, que el proceso de licitación también está previsto en la ley. Entonces el fondo es incuestionable que esa obra se tiene que cancelar porque no tiene un sustento jurídico Un fundamento. sólido, ni técnico ni jurídico sólido. Entonces esos asuntos van a llegar a la corte, y ahí también es un tema que vamos a estar muy pendientes. En qué sentido lo resuelven, porque ya vimos que la suspensión estaba dada y de alguna manera incluso hasta lo presumió el presidente antes de que se resolviera que ya eso ya estaba resuelto, que no había problema y fue que cambiaron el sentido de la... Nos quedan 2 minutos, voy a permitirme agradecerles la presencia a ustedes, a nuestros invitados, a la licenciada Pilar Vadillo Ruiz, que nos haya acompañado la tarde de hoy, al doctor Ernesto Fernández Rodríguez, doctor en Derecho, que nos haya acompañado también, al licenciado Concepción Bedoya Vega, en representación del licenciado Ramón Navarrete Magdaleno, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Fue un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias, como Así siempre, es. el placer es nuestro, y a nombre de Mauricio García, le doy a usted las más cordiales gracias por habernos acompañado y nos haya permitido entrar a sus hogares, y lo invito a que lo haga una vez más el próximo martes a las 18:06 de la tarde en un programa más de Libre Opinión. Hasta entonces, que tenga usted una espléndida semana. tvacapulco.com presentó Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.